corazón. Señor, te doy gracias por este momento precioso que tú me brindas, donde quiero compartir esta palabra que tú me diste, Señor, para bendecir primeramente mi vida y ahora la vida de tantas personas que, Señor, se unen a este servicio, Padre amado. Quiero pedirte que esta palabra toque el corazón de cada uno de los que nos escuchan y sean empoderados, direccionados y puedan colocar en acción, Padre de la gloria, lo que tú hoy nos quieres hablar, Dios. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Y todo lo que, Señor, hagamos sea para exaltar tu nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar de un tema que, créame, que ministró mucho mi vida. Y como he venido diciendo, voy en el libro de los Salmos. Y cuando yo leo los Salmos y me emociono al ver todo lo que allí dice, Dios me dice en esos salmos también que Él quiere que nosotros volvamos a levantarnos, volvamos a hacer cosas que tal vez no hacíamos o hicimos y que hemos olvidado. Y por eso hoy quiero hablarle a usted de un tema que le coloqué como título: Recuperando lo perdido. Recuperando lo perdido. Y para esto yo lo invito a usted a que vaya conmigo a el Evangelio de Juan capítulo 9. El Evangelio de Juan capítulo 9. Y vamos a leer del verso 1 al verso 12, aunque vamos a trabajar todo este capítulo, pero vamos a leer del verso 1 al verso 12, porque allí está la clave de lo que hoy quiero hablarles a ustedes. Dice así la palabra del Señor, espero usted lo lea conmigo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diga conmigo discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se le parece. Él decía: yo soy. Verso 10. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Verso 12. Entonces se le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Y aquí cabe una pregunta: ¿cuántos hemos perdido? ¿Cuántos hemos perdido? Por ejemplo, hemos perdido un trabajo, o hemos perdido dinero, o hemos perdido personas, o hemos perdido oportunidades, o hemos perdido bendiciones, o hemos perdido salud, y aún hemos perdido reputación. ¿Cuántos de los que hoy estamos acá hemos perdido algo de esto? Y hoy quiero por eso ser muy puntual, porque vamos a hablar sobre eso, recuperando lo perdido. En este pasaje vemos a un muchacho ciego de nacimiento que está por el mismo camino donde va Jesús con sus discípulos. Jesús va caminando con sus discípulos y ahí en el mismo caminar de Jesús aparece un ciego de nacimiento. Y entonces Jesús va caminando con sus discípulos y al ver los discípulos a este ciego, estos le preguntan al Señor. Lo primero que hacen es preguntar. Vieron al ciego y lo primero que hicieron fue preguntarle al Señor. ¿Qué le preguntaron? ¿Quién pecó? ¿Este
o sus padres para que haya nacido ciego? Mire la pregunta, porque esto tiene mucha importancia, mucha relevancia. Ellos van caminando con Jesús, ven al ciego y lo primero que hacen es decirle a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús les dice, no pecó ni él ni sus padres. Mire lo que le contesta el Señor. No pecó ni él ni sus padres, sino para que las obras o la gloria de Dios se manifieste. Mi querido amigo, quiero decirle algo. Cuando usted y yo estamos pasando por momentos difíciles, mucha gente nos juzga y nos dice, tal vez pecaron y por eso están así. Tal vez hicieron algo mal y por eso están así. Tal vez no hicieron lo que debían hacer y por eso están así. Pues hoy quiero decirle, tiene que salir de eso, de esa idea. Porque aquí este ciego de nacimiento, el Señor lo hizo así porque necesitaba en un tiempo posterior mostrar las obras de Dios, mostrar la gloria de Dios en él. Así que puede que estés pasando momentos difíciles o momentos apremiantes, no te preocupes. Tal vez tú dirás, pero yo no he hecho nada malo, pero yo he hecho esto, pero yo he hecho aquello. Tranquilo. Lo que pasa es que el Señor quiere mostrar su poder y su gloria en tu vida. Así que tranquilo, espera porque Dios lo hará. Amén. Ahora, sigamos. Cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, dice que coge y escupió en tierra e hizo barro y cogió ese barro y le untó los ojos al ciego y le dijo, ve y lávate. Ve y qué, y lávate. Mire que le untó los ojos, pero inmediatamente no los sanó. Le dijo, le untó los ojos con la saliva y con el barro que estaba ahí y le dijo, ve y lávate. Y el ciego tuvo que levantarse e ir al estanque y lavarse. Y al lavarse recuperó la vista. ¡Wow! Al ir caminando y lavarse en el estanque, recuperó la vista. Ahora, quiero que usted me entienda algo. Lo primero que quiero decirte hoy es que antes de recuperar todo lo perdido, antes de que tú recuperes todo lo que te ha quitado, lo que has perdido, lo que te han quitado, antes que recuperes todo, Dios nos va a ayudar a enfrentar a 5 tipos de personas o actitudes que están obstaculizando o que van a obstaculizar esa recuperación. Mi querido amigo, tal vez tú no te has dado cuenta, pero alrededor tuyo hay personas que están obstaculizando esa recuperación o que recuperes lo que se perdió. Y tú no te has dado cuenta. O tal vez te has dado cuenta, pero no quieres tomar medidas o no quieres accionar. Y entonces hoy Dios te quiere mostrar a través de este siervo, de este servidor, cuáles son esas 5 personas que tienes que Dios va a tener que quitar de tu vida, que Dios va a tener que sacar de tu vida para que usted y yo recuperemos todo lo que hemos perdido. Por eso quiero que usted esté muy atento, por eso quiero que usted esté hoy muy con su mente abierta para que puedas colocar en práctica lo que hoy el Señor te quiere hablar. Dios nos quiere apartar de la gente equivocada. Escúcheme. Dios nos quiere apartar de la gente equivocada, de esa gente que nos rodea, pero en vez de bendecirnos, nos estanca. De esa gente que en vez de decir conmigo vamos para adelante, nos obstaculiza y nos hace que nos quedemos quietos y que demos vueltas sobre el mismo círculo y demos vueltas y nos impide a veces avanzar. El problema, como decía antes, radica en que o no lo entendemos o lo hemos entendido pero no queremos accionar. Y hoy el Señor quiere mostrar que debes accionar para que recuperes todo lo que has perdido. Y voy a comenzar de una vez a mostrarte el primer tipo de persona que Dios tiene que quitar de tu vida. Que Dios tiene que quitar de tu vida para que tú recuperes lo que has perdido.
Vamos al versículo 2 de este capítulo que estamos aquí leyendo. Dice, y le preguntaron sus discípulos. Diga conmigo, discípulos. Por eso le decía cuando leíamos que repitiera esa palabra. El primer tipo de personas que el Señor va a quitar de tu vida, yo los he llamado los religiosos que nos juzgan. Y usted me dirá, pero los discípulos. En ese momento actuaron los discípulos como unos religiosos que juzgan. Ahí estaban los discípulos. Y cuando vieron a este hombre, ni siquiera se compadecieron o ni siquiera de pronto dijeron, pobre hombre o cosas por el estilo, sino lo primero que hicieron fue ¿qué? Mirar a Jesús y hacerle la pregunta, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? El ciego, escúcheme, quiero que usted lo entienda. El ciego estaba ciego, pero no sordo. Y me imagino que cuando oyó a estos discípulos diciéndole a Jesús que quién pecó, me imagino al hombre diciendo, wow, otros que vienen a juzgarme, otros más que vienen a complicarme la vida. Yo aquí quietico y viene gente a juzgarme. Ahora, ¿de quiénes nos librará Dios? ¿O de quiénes quiere Dios que nos libremos? No, Dios quiere librarnos de ese tipo de personas religiosas que analizan, por ejemplo, póngale cuidado, de ese tipo de personas religiosas que analizan, por ejemplo, ¿por qué te vino la pobreza? ¿O por qué te vino la enfermedad? ¿O por qué estás en crisis? ¿O por qué estás como estás? Etcétera, etcétera, etcétera. Son las personas que te dicen que estás mal, pero no te ayudan a solucionar nada. Son las personas que opinan, por ejemplo, ¿por qué tu pareja está como está o por qué pasó ese problema contigo? Pero nunca te ayudaron a solucionar un solo problema. Son personas que se acostumbraron a juzgarte, que se acostumbraron a decirte por qué tal cosa, por qué tal otra, pero nunca te han realmente, sinceramente ayudado. Y si te quieren ayudar, lo que hacen es dañarlo todo. Son las personas que viven analizando, escúchame, son las personas que viven analizando por qué te pasó lo que te pasó y si la culpa es tuya o de tus padres o de alguien más. Son personas que están ahí. Mire, los discípulos iban con Jesús y en vez de orar para que ese hombre fuera sano, lo que hicieron fue coger a Jesús y de una vez preguntarle que si ese hombre había pecado o que si habían pecado sus padres. Y son lo mismo que aquellas personas que empiezan a juzgarte cuando te empieza a ir mal, cuando las cosas no salen como sale, cuando tal vez tu matrimonio se desvanece, cuando tal vez pasa algo tremendo y entras en crisis. Lo primero que te dicen es, tal vez pecaste. De la misma actitud que hicieron los amigos de Job. Empiezan a juzgarte, a criticarte, empiezan a decirte, pero realmente nunca te ayudan absolutamente a nada. Y Dios nos va a librar de esa gente que en general es gente religiosa. Porque los que juzgaban al ciego eran los discípulos. Eran los mismos discípulos y por eso el Señor les dice, no importa si pecó este o pecaron sus padres, lo que importa es que yo estoy aquí y si yo estoy aquí ha llegado la luz y si ha llegado la luz ha llegado la bendición. Mi querido amigo, no importa lo que de pronto te diga la gente, no importa lo que comenten los demás, lo importante es que tú sigas creyendo que contigo está el Señor de la gloria y ese Señor de la gloria es el que te va a sacar de la condición en donde estás. No sigas permitiendo que la gente te siga juzgando. No sigas con esa gente que te sigue condenando, que te sigue preguntando, que te sigue echando la culpa de lo que te está pasando. El Señor tiene que quitar. Yo no sé, quiero decirte algo, yo no sé cómo perdiste lo que perdiste. O con quién perdiste lo que perdiste. O cuándo perdiste lo que perdiste. Yo no lo sé.
Pero lo que sí sé es que el Señor, el mismo Señor que está en este relato, que apareció en este relato, hoy está aquí con nosotros y va a actuar en misericordia y te va a devolver eso que de pronto el enemigo te quitó. Ese mismo Dios que aparece en este relato, ese mismo Jesús que aparece aquí en el capítulo 9 de Juan, es el mismo Jesús que hoy está aquí y que hoy está en tu casa y que te está diciendo: yo quiero devolverte lo que te han quitado, pero voy a tener que hacer cosas. Y lo primero que voy a hacer es quitarte de esas personas religiosas que te juzgan y te critican, pero no te ayudan absolutamente a nada. Y ese es el primer tipo de personas que Dios va a tener que quitar de tu vida. Y a lo mejor estás aferrado a ellas. A lo mejor estás pegado a ellas. A lo mejor dices: es que son mis amigos. Es que son las personas que están conmigo. Es que son los que han estado ahí. Pues ese tipo de personas, el Señor va a tener que quitarlas. Porque lo único que han hecho es criticarte, juzgarte. Decirte de pronto que te pasó lo que te pasó porque esto y por aquello, pero realmente no te ayudan absolutamente a nada. Miremos el segundo tipo de personas. El segundo tipo de personas que hay que aparecen en este relato y que el Señor tiene que quitar de tu vida. Está en el verso 13 y el verso 15. Dice la palabra del Señor, tal vez no lo voy a hacer en orden, pero todo lo que voy a hablar aquí está ahí en ese capítulo. Versículo 13 y versículo 15 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Llevaron ante quién? Ante los fariseos. Y dice el verso 15: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. El segundo tipo de personas que el Señor va a remover de tu vida, que el Señor va a quitar de tu vida, son los fariseos. ¿Son los qué? Los fariseos. Ahora, cuando el ciego recuperó la vista, lo agarraron los fariseos y le dicen: ¿cómo recuperaste la vista? Escúcheme, el ciego recupera la vista, lo ven viendo bien, y lo primero que le preguntan es: ¿cómo recuperaste la vista? Y el ciego contesta: yo no sé. Vino un hombre, me untó con barro los ojos y me dijo que me lavara y ahora veo. Eso fue lo que pasó. Y me imagino la cara de ellos: no, eso no puede ser. Con un escupitajo, ¡uy, qué asco! Eso no es. Eso no puede haber sucedido. Los fariseos decían eso. Eso no puede haber pasado. Y en un día de reposo, ¿cómo así? Eso no. Mis amados, los fariseos representan ese tipo de personas que no pueden celebrar tu bendición. No pueden celebrar tu recuperación. No pueden sentirse felices cuando tú logras algo bueno. No pueden sentirse felices cuando tu matrimonio vuelve otra vez a ser estable. Cuando vuelves a estar con tu esposo, con tu esposa. Cuando vuelves a tener ese negocio. Cuando vuelves a subir. Ellos no van a celebrar, no pueden celebrar, no sienten celebrar. Lo que dicen es: ¿cómo lo hizo? Eso es imposible que lo haya hecho. Y si empiezas a subir bendecidamente, lo primero que van a decir: ¿quién sabe qué negocio sucio o turbio está haciendo? Son las personas que no entienden cómo tú has sido bendecido y mucho menos lo comparten y se sienten bien con eso que están viendo. Dios te va a librar de la gente estigmatizada, escúchame, estigmatizada, que te quiere meter en sus solemnidades, que te quiere meter en su estructura. ¿Saben por qué Jesús usó un escupitajo o escupió? Para que le contaran a los fariseos, para que le contaran a ellos que Jesús utilizó algo que a ellos les fastidiaba, algo que a ellos les producía asco, y era la saliva mezclada con barro y colocada en los ojos o en cualquier otra parte. Él lo hizo, como decimos nosotros, de aposta.
Y Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo, usando cosas que tú ni te imaginas, pero para romper a esa gente cuadriculada, para romper a esa gente que te rodea, para romperle la cabeza y que puedan decir, ¿y cómo lo hizo Dios? ¿Y cómo Dios ha hecho eso contigo? ¿Cómo pasó? Dime de qué manera pasó. Eso no puede ser. Y tú le puedas decir, yo no sé cómo. Yo no sé cómo sucedió. Pero lo cierto fue que sucedió. Y ahora me siento súper, hiper, mega, recontra, ultra bendecido. Y avanzando aún más. Dios va a hacer eso. Porque hay gente que está a tu lado, mi querido amigo. Hay gente que está a tu lado, pero cuando tú le dices, oye, mira, ¿te acuerdas que yo había perdido un carro? Sí, pues mira, el Señor me dio otro carro. Ah, qué bueno, lo felicito. ¿Te acuerdas que mi matrimonio se ha ido a pique? Sí, pero mira, ahora mi matrimonio ha vuelto y estamos estables. Ah, bueno, no se goza con nada. Y más bien por dentro como que dicen, no puede ser eso. No, ¿cómo así? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y hay gente que te rodea que es así, mi querido amigo. Son fariseos. Son gente que no se goza. Y Dios va a tener que quitarte esos fariseos que están a tu lado. Por favor, mi amigo, observa, mi amiga, observa. ¿Qué personas a las que tú le cuentas, en vez de gozarse, en vez de sentir alegría, como que se sienten mal? Como que sienten que... y empiezan a hacerte preguntas un poco extrañas. Pues Dios va a tener que quitar también a esos fariseos de tu vida. Tercer tipo de personas que aparecen en este capítulo está en el verso 8. El tercer tipo de personas. Dice así la palabra del Señor. Entonces los vecinos, diga conmigo vecinos, los que antes le habían visto que era ciego. El tercer tipo de personas, mi querido amigo, que Dios va a tener que quitar de tu vida, son los vecinos. Son los que antes te conocían cuando tal vez tú no valías, cuando tal vez tú no tenías lo que hoy tienes, o tal vez los que vieron cuando tú tenías, pero después vieron tu caída. Son los que conocían la historia del ciego. Son los que conocían la vida del ciego. Y esta gente que conocía la vida del ciego, esta gente que vio al ciego, que ya no era ciego, cuando lo vieron, decían, ese no es el ciego. Miren la historia. Ese no es el ciego. Y otros decían, sí, es el mismo. Sí, ese es el que veíamos nosotros. Ese es el que era ciego de nacimiento. Y otros decían, no, ese no es. Ese no es. Las personas a las que Dios te va a librar son las que te conocieron, pero dudaron de ti. Te conocieron, pero dudaban de que Dios podía hacer algo bueno contigo. Personas de que tal vez vieron inclusive cuando estabas bendecido, pero decían, no, esa bendición no va a durar. Y cuando te vieron que perdiste muchas cosas, dijeron, sí, ve, yo lo sabía. Eso era así, póngale la firma. Esas personas que no creen en ti, que dudan de lo que Dios puede hacer de ti, son personas que no te bendicen. Son personas que no se sirven realmente. Cuando te dicen, por ejemplo, es que te vimos haciendo tal cosa. ¿Y usted para qué hace eso? Te vimos compartiendo la palabra. ¿Y usted para qué comparte eso? Te vimos empezando este negocio. ¿Y usted para qué hace eso? Y algunas son tan descaradas que le dicen, usted no nació para eso. Usted no nació para eso. Le dicen, mira, el ciego le dijo, mira, el Señor me sanó. Y ellos dicen, ¿qué? El Señor me... No, usted no es ese ciego. ¿O sí? Son las personas que cuando dices, escúcheme esto. Son las personas que cuando dicen, tengo sueños grandes.
te contestan, ¿quién tiene sueños grandes? ¿Tú? Ja. Deja de soñar, no me hagas reír. Sea práctico. Aterrice, mi amigo. Son las personas alfiler que cuando está el globo inflándose, están ahí para chuzar el globo, picar el globo y romperlo. Son las personas que te conocen, son los escépticos y quieren volver a creer que lo saben todo de ti. La persona que te vio nacer, la persona que estuvo contigo, la persona que ha estado contigo en esos momentos, cree que te conoce demasiado y cree que sabe todo de ti, por eso sabe que no vas para ningún lado. Y Dios va a tener que librarte de esos que te conocían, pero que dudan realmente de lo que Dios puede hacer de ti. De los que quieren meterte tal vez en esas estructuras y decirte, yo no creo que vas a lograr nada. Mira, el Señor Jesús decía que nadie es profeta en su tierra. Yo admiro a esos padres que cuando su hijo se gradúa, por ejemplo, de médico, son sus conejillos de India empezando. Yo los admiro. O admiro a esas personas que cuando está alguien empezando a construir, creen en esa persona. Creen en esas personas. Y el Señor va a tener que librarte de esas personas que dudan de que Dios te va a volver a levantar. De que vas a volver a recuperar todo lo que perdiste y aún vas a llegar a cosas mayores. De esas personas que por debajo de cuerda están comentando entre ellas, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Y Dios te va a librar de ese tipo de personas. Vamos a hablar del cuarto tipo de personas, de que aparece en este texto y que Dios te va a librar de ellas. Está en el verso 20. Está en el verso 20. Dice, sus padres respondieron y les dijeron, diga conmigo, sus padres. Dice, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Y aquí estoy hablando de mis padres, pero quiero que usted me entienda. Cuando hablo de padres, me refiero no a las personas como tal. No me refiero a tu papá o a tu mamá como tal. No es que te van a librar de ellos. No. Porque tú los amas y ellos te aman. Claro que sí. Sino que te va a librar de muchas de las enseñanzas erradas que recibiste de ellos. Y no por mala voluntad. No porque ellos no te quisieran, sino porque de pronto lo querían hacer bien, pero no lo hicieron bien. Y te entregaron muchas tradiciones, te entregaron muchas cosas que realmente te estancaron, que realmente no te dejaron avanzar. Dios me va a librar de todas aquellas herencias que vinieron por nuestros padres, mi querido amigo. Herencias de enfermedad, de iniquidad, de adoctrinamiento, que recibí desde mi nacimiento por parte de mis padres o por parte de mis familiares. Nuestros padres o nuestra familia trae estructuras que nos han colocado en nuestra mente desde que nacemos. Nos han metido ideas en nuestra mente desde que nacemos. Por ejemplo, yo era uno de los que siempre decía estas palabras. Yo soy católico, apostólico y romano, así nací, así vivo y así voy a morir. Porque cuando me compartían de la palabra, yo sacaba ese texto. Porque eso fue lo que a mí me enseñaron desde pequeño. Me acuerdo cuando mi padre desde pequeño nos obligaba a ir a la misa, a escuchar el sermón, una cantidad de cosas. Y nos decía, nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. O hay personas que le dicen, mijo, nosotros nacimos pobres.
Hemos sido pobres y seguiremos siendo pobres y moriremos siendo pobres, mi hijo. ¿Usted para qué no se mete eso en la cabeza? Deje de estar soñando cosas que no debe soñar. Y ellos no lo hicieron de maldad, ellos no lo hicieron de maldad, pero lo hicieron y todo eso se metió en nuestra mente. O esos padres que le dicen, oiga, nosotros sí somos una familia que pareciera una familia de maldición. Hola. Todo nos sale mal. Todo, absolutamente todo, nada. Mire, Pedrito, su primo, pasó esto. Julanito, su hermano, pasó aquello. Y todo eso, hermano. Somos de malas para todo. Y así moriremos, siendo personas de malas. Y Dios va a tener que quitar esa estructura que usted trae de sus padres. Hay cosas que usted trae aferradas, hay tradiciones que usted trae aferradas, hay adoctrinamientos parentales que usted trae aferrados, que tiene que librarse de ellos, que el Señor va a tener que librarlo de ellos. A mí el Señor me libró eso de que yo soy católico, apostólico y romano. Y el Señor va a tener que hacer eso contigo, mi querido amigo. ¿Qué enseñanzas, qué adoctrinamientos familiares tienes? ¿Qué tradiciones tienes que no te dejan avanzar? ¿Qué tradiciones tienes que no te dejan realmente lograr cosas? ¿Qué palabras se han metido en tu mente que se han vuelto una fortaleza y no te dejan avanzar? Porque de eso va a tener el Señor que quitarte. No de tu papá y tu mamá, y vuelvo a ser claro, de las enseñanzas que erróneamente te dieron ellos o tu familia. O tu familia. Y quiero decirle algo. Hay familias de médicos donde dicen que tiene que ser médico. Y a lo mejor el hijo quiere ser periodista o el hijo quiere ser arquitecto, pero le metieron en la cabeza eso y logró ser médico, pero créame, no tiene satisfacción en su vida, no tiene alegría en su vida, hace lo que hace porque le dijeron que tenía que hacerlo. Y aunque le vaya de pronto bien financieramente, no es su realización personal. Y eso es adoctrinamiento que nos metieron nuestros padres, y no de maldad. O cuando le decían a uno nuestros padres, trabaje, mi hijo, prepárese para que pueda estar en una buena empresa. Nunca le dijeron prepárese para que tenga empresa, sino para que trabaje en una empresa. O le decían a veces a uno o a las mujeres le decían, mija, cuando usted se case, cásese con un doctor, porque ese sí tiene dinero y la puede sostener. Y yo escuché muchas veces eso. Cuando fui profesor, docente de un colegio, yo escuchaba a sus padres dándole consejos a los chicos diciéndole eso. Estudie, mijo, estudie. Y a las chicas le decían, estudie, pero, o cuando tenían relación con otro joven le decían, ese no le sirve para nada, usted tiene que casarse con un doctor. Por eso digo que tiene que librarse de las enseñanzas parentales que no están dejando avanzar. Y el quinto y último tipo de personas de las cuales aparecen en este pasaje y que el Señor tiene que quitar de nuestras vidas. Y este último lo vamos a ampliar otro día en otra predicación. Está en el verso 34. Está en el verso 34 de ahí Juan 9. Dice así la palabra del Señor. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Dice, y nos enseñas a nosotros, está en forma de pregunta. Y le expulsaron. Le expulsaron. ¿De qué tipo de personas estoy hablando acá? De esos maestros o esas enseñanzas espirituales que lo estancaron a usted. Durante muchos años hemos puesto nuestro conocimiento en doctrinas y creencias que nos han impartido los lugares donde nos hemos preparado o capacitado. El colegio en preescolar nos metió cosas en la cabeza. Luego al pasar a la primaria, otra cosa nos metieron en la cabeza. Y luego pasar a la secundaria, luego pasar al bachillerato como tal, luego pasar a la universidad. Y cada uno de ellos nos metieron cosas. Hay una enseñanza que nosotros damos
cuando hacemos nuestra escuela de obreros o nuestra escuela de formación, y es el espíritu de Grecia. Y es una enseñanza bien tremenda porque el espíritu de Grecia está en todos estos lugares. Y entonces, los colegios, las universidades, los centros de capacitación espiritual, porque aún hay centros de capacitación espiritual raros y hoy en día con más veras, lamentablemente nos han metido muchas cosas en la cabeza. Muchas enseñanzas, muchas creencias, nos han metido adoctrinamientos también espirituales que realmente están obstaculizando nuestro avance. Por ejemplo, yo sé y soy bien enfático en que el evangelio de la prosperidad como tal, la doctrina de la prosperidad no es de bendición. Pero eso no quiere decir que Dios no nos quiera bendecidos. Y en eso es algo claro. O que si yo de pronto empiezo a mirar las nuevas tecnologías, los nuevos avances, ¿estoy en pecado? No. Y esas son cosas que nos han venido metiendo. En los colegios nos han metido filosofías raras. Nos han metido enseñanzas extrañas. Nos han metido creencias que durante muchos años usted y yo las tenemos. Y por eso ha sido difícil avanzar en la vida cristiana. Ha sido difícil. Cuando le hablan de fe a una persona, eso no es tan fácil. Decirlo es fácil, pero vivirlo es difícil. ¿Por qué? Porque nuestra mente está codificada ya. Está codificada. Y por eso yo le dije, tengo que hablarle a usted después sobre esto más, para irme a Romanos capítulo 12 y ahí poder aclarar este punto. Pero quiero decirle lo siguiente. Durante muchos años, todo esto que yo les hablé, todas estas personas que hoy les comenté, han estado presentes en su vida y en mi vida. Han estado ahí rodeándonos. Y han estado lanzando ideas, lanzando juicios, lanzando comentarios, lanzando enseñanzas que realmente a usted y a mí no nos han servido como tal. No nos han servido como tal. Y al no servirnos como tal, entonces nos han obstaculizado y muchas de esas nos han hecho perder. Porque tal vez usted estaba avanzando muy bien, tal vez usted llevaba las cosas muy bien, pero llegó un momento en que Dios a lo mejor le dijo por intermedio de alguien o él mismo le dijo, hasta ahí, quédate quieto, sigue haciendo lo que estás haciendo, no te afantes, no te adelantes a lo que tienes que adelantarte. Y de pronto tú lo hiciste por las enseñanzas que te metieron o por los que te rodearon y avanzaste más y al avanzar perdiste todo. Hay gente que tiene buen dinero, eso es como cuando usted lamentablemente se pone a jugar. Va a un casino a jugar y usted empieza a ganar. Y entonces usted empieza a ganar y ese día ganó $500. Y usted dice voy a apostarlo. Y apuesta y después gana usted $1,000. Y llega un día en que usted apuesta y apostó y ganó de pronto $5,000. Y con esos $5,000 usted puede hacer bellezas. Pero entonces hay algo en su cabeza que le dice 5,000. Si yo gané 5,000, puedo ganar 10,000. Y así es en un negocio. Si yo hice esto, puedo hacer aquello. Y empezamos a meter y empezamos a perder lo que tal vez teníamos. Y todo eso debido a esto que yo les estoy hablando. A estas 5 personas que yo les estoy hablando. Porque estas 5 personas estuvieron presentes en este pasaje con este ciego. Estas 5 personas rodearon a este hombre. Y si usted se da cuenta, este hombre fue tan tremendo que cuando Dios hizo el milagro, entró en él de una manera tan poderosa, que él empezó a predicarles. Yo miro aquí la palabra, cómo él empezó a predicarles. Con una convicción y una sabiduría que solamente Dios la da. Así que quiero concluir diciéndote esto. Para que recibamos lo bueno de Dios, o para que recuperemos todo lo perdido, Dios tendrá que hacer algo en nosotros y para ello comenzará a quitar a ese grupo de personas que están a nuestro alrededor que no nos bendice. Va a empezar a quitar ese grupo de personas que está a nuestro alrededor que realmente no han sido de bendición para nosotros. Y luego que las quite,
Va a empezar a trabajar en tu mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti. Pero va a tener que quitarlo, porque si no quitamos algo, ese algo va a seguir molestando nuestras vidas y no va a dejar que nuestra mente sea transformada según la voluntad del Señor. Así que esto depende también de ti. Esto depende también de ti. Si este ciego hubiera escuchado la voz de todas esas 5 personas, de todos esos 5 personajes que estaban a su alrededor, seguro que hasta este ciego diría, oiga, ¿será que sí estoy viendo o es que es mentira? ¿Será que estoy soñando? Pellizquen a ver si es que estoy soñando. Así que el Señor va a tener que hacer algo en ti. Dios es un Dios de oportunidades y Él te quiere dar esa segunda oportunidad para que tú recuperes lo que has perdido. Así que siéntate y calcula, piensa, empieza a analizar hoy esos 5 personajes que hoy te hablé, que hoy el Señor te mostró a través de la palabra, y empieza tú a filtrar, empieza tú a quitar, porque Dios te ha diseñado para que lo glorifiques a Él. Recuerda, tú eres la imagen visible del Dios invisible en esta tierra. Y como dice aquí la palabra, que mientras Él esté, Él tiene que hacer las obras de su Padre. Y mientras tú estés en esta tierra y el Señor Jesucristo esté en tu vida, Él va a seguir haciendo las obras que Dios le mandó a hacer en ti. Cierra tus ojos, mi querido amigo. Cierra tus ojos en esta hora. Padre, te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias, Padre de la gloria, porque tú hoy nos mostraste 5 personas que están obstaculizando que recuperemos lo que tú tienes para nosotros. Hoy te pido en el nombre de Jesús que nuestra mente sea abierta, Padre de la gloria, que podamos entender, que podamos dimensionar lo que tú hoy nos hablaste. Padre, que podamos sentarnos y ver, Padre de la gloria, dónde están tal vez esas personas que en vez de bendecirnos nos están estancando. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú hagas una obra grande en la vida de cada una de las personas que hoy están viendo. Señor, que seas tú quitando esas estructuras, por ejemplo, que dicen que cuando el cáncer aparece es muerte segura. Señor, rompe esas estructuras mentales, Padre de la gloria. Espíritu Santo, solo tú puedes hacer el milagro en la vida de cada una de las personas que hoy nos están viendo. Padre, toca la mente de cada una de ellas. Transforma sus vidas, Espíritu Santo. Señor, llénalos cada día de ti, Padre. Satúralos de tu presencia. Que cada día, Señor, conozcan más de ti a través de la palabra. Y que su fe sea aumentada, como dice la palabra. Que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y que puedan moverse de acuerdo a lo que tú quieres y de la manera en que tú quieres hacerlo. Padre, yo quiero pedirte que de la manera que este ciego de nacimiento recobró la vista o no la recobró, empezó a ver, gracias a la obra de Jesús, nosotros podamos ver que si Jesús está con nosotros, aún hay muchas esperanzas de conseguir y de lograr lo que Él ha prometido para nosotros. Padre, yo te doy gracias. Hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú visites el hogar de aquellos que están tal vez con una preocupación, con ansiedad, que están en enfermedad, que se sienten en derrota, que se sienten en frustración, que el enemigo los ha cogido, los ha acorralado, que seas tú hoy visitando y rompiendo toda estructura en el nombre de Jesús. Que tú envíes ángeles guerreros que reprendan al devorador que ha venido a sus casas
que reprendan todo lo que ha llegado a sus hogares y que ha estancado sus vidas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú reavives nuevamente a cada persona, que tú levantes nuevamente a cada persona, que cada persona sea empoderada, Señor, para hacer tu voluntad, Espíritu Santo. Solo tú puedes hacer ese milagro en nuestras vidas, y que de la manera como este ciego de nacimiento empezó a ver milagrosamente, hoy, Señor, que tú restaures la vida, levantes la vida y recuperemos todo lo que el enemigo o nosotros mismos perdimos, Padre amado. Solo tú lo puedes hacer. Espíritu Santo, en tus manos estamos. Tú no has perdido el control de nuestras vidas. Tú sigues a nuestro lado, llevándonos de la mano, llevándonos de gloria en gloria, Señor. Y yo hoy lo creo, Padre amado. Te doy muchas gracias porque recibo, Padre amado, esta palabra con gozo. Recibo esta palabra con gozo. Y Señor, la acepto y pido, Padre, que me ayudes a cumplirla para hacer tu voluntad perfecta y recuperar todo lo que hemos perdido. Señor, te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.